Hola, buenas tardes. Creo que ya podemos ir comenzando. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es José Pizano, soy director general de la Fundación Trasnocho Cultural. Para nosotros es un gran honor poder albergar desde esta plataforma Zoom este encuentro. Gracias además a esta alianza con nuestros aliados de la librería El Buscón y del Archivo para la Fotografía Urbana. A propósito de la presentación de este sello editorial bajo el nombre de Ciudad Vivida, donde estaremos compartiendo con Federico Vegas, Francisco Zuniaga y Ariel Jiménez, bajo la moderación de Ricardo Requena. La verdad creo que, bueno, todos estamos muy ansiosos por conocer de esta experiencia, el que se materializa de alguna manera ya un gran proyecto, y conocer de viva voz de sus protagonistas lo que es y particularmente, bueno, el detalle de cada uno de estos libros. Quiero darle la palabra a Diana López, cabeza del Archivo para la Fotografía Urbana, y bueno, quien nos conducirá a partir de ahora. Diana. Hola, hola a todos. Gracias, José, por esta bienvenida. Gracias a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Les damos la bienvenida y agradecemos al Trasnocho y al Buscón por permitirnos presentar esta nueva colección en este espacio de encuentro por Zoom. La verdad que, bueno, gracias a estas plataformas ahora podemos desde muchos lugares unirnos y encontrarnos en los temas que nos interesan, en este caso, pues la fotografía y la literatura. El Archivo Fotografía Urbana, como muchos de ustedes conocen, es una fundación dedicada a la memoria visual de Venezuela, principalmente pues desde la fotografía. Nuestro interés es preservar la memoria, conservarla, registrarla y difundirla. Hasta ahora hemos realizado una serie de exposiciones, tanto en Venezuela como en espacios internacionales. Venimos haciendo una serie de publicaciones dedicadas a autores fotográficos en una colección que se llama Fotobolsillo, en alianza con La Fábrica en España. Y hoy estamos muy contentos de presentar un nuevo proyecto editorial que hemos titulado Ciudad Vivida. Ciudad Vivida busca unir la experiencia de la fotografía, pero desde la fotografía familiar, la fotografía vernácula, con la literatura, con la crónica, con el cuento, con la novela. Y en esta oportunidad estamos muy contentos porque nuestros dos primeros proyectos son con personas cercanas a la Fundación, al Archivo Fotografía Urbana, quienes nos han acompañado en estos 7 años que tenemos como fundación. Y bueno, siempre hemos estado en diálogo en lo que significa la fotografía y la literatura. Y ellos tenían, en el caso de Francisco y Federico, tenían un proyecto de cuentos familiares relacionados a fotografías de su familia. Y creo que es un espacio muy especial porque además ellos tienen una gran amistad, una amistad desde lo que es la literatura, la escritura y la narración, y nos presentan pues son un poco distintas que no conocemos de ellos. Esto se une a la publicación que nos presenta Ariel Jiménez, que se llama Cercana Lejanía, una crónica realizada a partir de un viaje que realizó hace 20 años Ariel a Cuba, específicamente a Guantánamo, y es una crónica pues muy íntima, con unas fotografías que él realizó bastante fascinantes. Toda la historia es interesantísima y nos ayuda a conocer un Ariel que muchos no conocíamos. Así que desde Ciudad Vivida buscamos presentar a nuestro público unas experiencias un poco distintas, ¿no? Donde se une la fotografía con la literatura. Para esto hoy contamos con Ricardo Ramírez, quien va a presentar y va a ser moderador, y contamos con los 3 autores de estas publicaciones. Estas publicaciones las tenemos tanto impresas y van a estar en la venta en el Buscón, y también las tenemos en digital, donde las pueden conseguir gratuitamente en nuestra página web @fotourbana.org. Así que, bueno, los invitamos a seguir nuestro nuevo proyecto editorial y compartir con nosotros lo que les parezca.
Estamos también buscando pues muchas historias y estamos ávidos de ver qué tiene el público también para nosotros. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestra amiga Katina Enríquez del Buscón, que nos está recibiendo el día de hoy. Bueno, queridos, es muy emocionante para mí este encuentro de hoy. Si bien no puedo recibirles con las calidades usual del Buscón, de ese espacio que, bueno, que tanto conocen y que tanto les ha recibido por años, sí quiero recibirles o darles la bienvenida con la misma, bueno, con el mismo afecto, la misma calidez y la misma admiración, aunque sean en este formato, ¿no? Que siempre cuesta, sobre todo cuando vienes de esa covacha como es el Buscón. Solo decirte, Diana, que agradezco muchísimo que hayan, bueno, que se hayan sumado con nosotros para esta presentación. Vamos a tener a Ricardo Ramírez, quien es un Buscón también, como sabemos, sale de nuestra casa. Y solamente quería decirles que los ejemplares pueden encontrarlos en la librería. Ahora mismo tenemos pocos ejemplares, así que hay que salir corriendo. Luego llegarán otros, pero también además decirles que estamos ofreciendo un servicio a domicilio, se llama Libros a Domicilio, es nuestro servicio delivery. Y bueno, quiero hacerles llegar esa información porque, bueno, en estos tiempos difíciles siempre esa alternativa es valiosa. No quiero demorarme más, solamente dejarles con Ricardo, quien tiene a cargo la presentación formal de esta magnífica colección Ciudad Vivida. Gracias. Buenas tardes para todos, en especial pues, a Federico, a Francisco, a Ariel, protagonista del día de hoy. Un saludo y un abrazo enorme para Diana, para José, para Katina y para todos los que se encuentran presentes el día de hoy. También quisiera extender un saludo a todas las personas que trabajan en el archivo de la fotografía urbana, a Vasco, a Lucía, a Ricardo. He podido ver cómo se han fajado todos estos días para preparar un evento como el de hoy y les agradezco mucho la diligencia y las atenciones para que hoy estemos aquí, ¿no? Yo voy a leer un breve texto de unas 3-4 cuartillas. Inmediatamente después voy a ir presentando a los autores, ¿verdad? Voy a hacerle unas preguntas dificilísimas, ¿no? Que los van a poner a pensar y a reflexionar un poco. Y la idea es que después se genere un diálogo, pienso yo, entre los tres, a partir de unos tópicos que vamos a proponer, ¿no? Entonces, voy a leer este texto. Yo lo llamé También Fuimos. Los relatos de la memoria en Venezuela tienen historias, desde diferentes vertientes y géneros. Desde las crónicas de ciudad, en especial las de Caracas, a partir de Arístides Rojas, Caremi, Enrique Bernardo Núñez, Marisa Vanini y otros. Desde memorias de la juventud o la niñez, poco abundantes en nuestro país, eso sí, como señala la profesora Violeta Rojo en varios artículos y también en los ensayos recopilados en Las heridas de la literatura venezolana. Pero aún así están presentes en figuras como Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorri, Alejandro Otero o Alirio Díaz. También en las memorias de Rafael de Nogales Méndez, llenas de aventuras, de verdades y quizás también de algunas mentiras. Pero en la poesía, la memoria también ha tenido un lugar central. En Gervasi, Montejo, María Calcaño, Luz Machado, Guillermo Sucre, y en especial en un libro como Memorial de Rafael Cadenas. En el ensayo, particularmente en Roja Guardia, el ejemplo más destacado del ensayo autobiográfico Entre Nosotros, y en el diario, donde está el mismo Roja Guardia, pero donde hay una
honda antigüedad. Pensemos en Francisco de Miranda, en Rufino Blanco Fombona, hasta proyectos ambiciosos y ricos como los de Alejandro Olivero y Rafael Castillo Zapata, sin dejar de lado a Victoria de Estéfano, Antonio López Ortega, Alejandro Sebastián Iberleza y otros. Por último, hay propuestas de la memoria muy interesantes en Ana Teresa Torres, en especial en Diario de Memoria, en especial la memoria propia como insumo para la generación de textos ficcionales, merece un lugar apartado. Pienso en Memorias de Altagracia, de Salvador Garmendia, por ejemplo. En Compañero de Viaje, de Orlando Araujo. En los textos poéticos ficcionales, de Antonia Palacio. Pero en la literatura más reciente en el país, la más contemporánea, hay que señalar a Federico Vegas y Francisco Zuñiaga desde un lugar destacado. Gran parte de su literatura arranca desde elementos que los críticos, desde los años 90, en otros lugares del mundo y en nuestro país, han llamado autoficción. Incluso las exploraciones novelísticas que involucran la historia del país, Falke, Sumario, El pasajero de Truman, han partido de vinculaciones o incluso memorias familiares. Rafael Vegas, por ejemplo, en el caso de Federico, o quizás algunos vínculos políticos de la familia de Zuñiaga con URD. Son exploraciones familiares de un pasado común, pero también íntimo, en donde se conjugan intrahistorias e historia pública. En cercana lejanía, nos encontramos con una muestra valiosa, desde la fotografía y la literatura, de esto que señalo. Cuentan estos relatos además con una característica. Son relatos de iniciación, de experiencias de la niñez hacia la adolescencia y que cuentan esas vidas que cambian. En los retratos íntimos que podemos leer en este libro, el hacerse adulto tiene un lugar fundamental. En lo que retratan está también la memoria de un país desde diferentes experiencias. La clase alta caraqueña en Vegas, los orígenes humildes de muchos en la Asunción, Margarita. En el caso de Vegas, destaco de manera especial un relato como un suspiro de mantequilla. En el de Zuñiaga, polvorín. En el primero, el crecimiento y expansión de una ciudad como Caracas, importante para el arquitecto Vegas, así como la presencia de la paternidad, de la memoria de la figura del padre, tan cara en el imaginario literario criollo. En el segundo, el lugar de la inmigración, de los que no son de acá, en especial en un lugar como Margarita, que todavía expulsa a los navegados. Son historias familiares e íntimas que nos muestran universos privados, pero que en su lugar común, en su lectura común, nos habla también o nos recuerdan también experiencias propias, colectivas de cada quien. Los relatos de la memoria tienen algo que la literatura parece haber olvidado, o quizás la crítica de la literatura, la capacidad de conmover a partir de la experiencia de la piedad. No dar esperanza, no cambiar o transformar el mundo, sino mostrarlo en su sencillez y complejidad. Esto hemos sido, esto somos, parece decir. Aquí están nuestras vidas, nuestras memorias. Cercana lejanía, de Ariel Jiménez, es un texto narrativo muy rico en lo que plantea. Un relato de viaje, de descubrimiento del pasado, de exploración de la memoria familiar. En 1989, a partir de un viaje del trabajo que hace Jiménez a Cuba, decide dejar eso atrás y buscar la manera de llegar a Guantánamo, de donde es su familia. Este viaje hacia el pasado nos va mostrando cosas importantes, en especial a nosotros como lectores. La búsqueda de sentido en la vida de cada quien, a partir del hecho de conocer a familiares a quienes nunca había visto, excepto en fotografías, de conocer los lugares de los que hablaba su padre fallecido o su madre, y las reflexiones que quien escribe va haciendo mientras nos cuenta su viaje, los contrastes en ese momento entre Cuba y Venezuela.
la pobreza, el campo, el entender actitudes y comportamientos de sus padres, reconocer en persona a la gente de la que sabía solo por fotografías y cuentos de su familia. Quizás Jiménez no lo sabe, pero su relato autobiográfico es todo un modelo para lo que muchos venezolanos que han partido del país harán en un futuro. Venir al país a reconocer los paisajes de los que hablaban sus padres, los amigos, los familiares que se quedaron, los que no se fueron. Con esta colección, el Archivo para la Fotografía Urbana inaugura varios caminos y continúa otros. El del vínculo entre fotografía y literatura como espacio semántico fundamental. El de la memoria como homenaje y el del sentido autobiográfico y biográfico presente en textos literarios de valía que cada año que pasa va a alcanzar más presencia en los espacios editoriales venezolanos dentro y fuera del país. Somos un país que necesita olvidar muchas cosas para seguir adelante y lo hacemos a diario, pero también somos un colectivo en donde la geografía ha trascendido sus límites y hace espacios en los lugares más visibles. El lugar del encuentro, cada vez más, será el tiempo o los diferentes tiempos que nos conforman y las imágenes que tengamos guardadas de esos tiempos. Porque el pasado duele, pero también consuela y conforta. Por ahí, alguna vez fuimos. Ahora me voy a permitir presentar a los autores, hacerle algunas preguntas. Voy a comenzar con Federico Vegas. Federico es arquitecto, escritor venezolano, cuentista, ensayista, narrador. Es alguien que ha destacado muchísimo, tanto en el ámbito ensayístico, en donde ha pensado la ciudad, la arquitectura, con honda profundidad, y también a partir de la ficción, particularmente el relato breve y la novela, ¿no? Federico ha sido profesor en diferentes universidades y dentro de sus obras más destacadas podemos mencionar Falke, Sumario, Los Incurables, Los Años sin Juicio, dentro de las más recientes. También lo podemos recordar junto al querido William Niño Araque en el programa de radio La Ciudad Deseada. Federico, además, es una persona muy querida por todos nosotros, muy valorada, muy apreciada. Y me voy a permitir hacerle una pregunta que sirva quizás para conectar de alguna manera con las preguntas que le voy a hacer tanto a Francisco como a Ariel, ¿no? Para crear como un ambiente familiar para conversar sobre él. En Cuentos de dos familias, ¿verdad? Encontramos relatos de Federico Vegas y encontramos relatos de Francisco Zuñaga. Y más adelante me referí en mi pequeño texto a Cercana Lejanía al principio, cuando me estaba refiriendo era a Cuentos de dos familias en el caso de Federico y de Francisco. Les pido disculpas por ese error. En Cuentos de dos familias, tanto Federico como Francisco señalan en un pequeño prólogo las razones por lo que han decidido compartir un mismo libro, ¿verdad? A partir de la memoria, ¿no? Y en el caso de Federico, yo pienso en varias fuentes de su escritura a la hora de abordar sus relatos, relatos que para mí tienen mucho de iniciación, tienen mucho de Bildungsroman, ¿verdad? De ese salto de la juventud o de la niñez incluso a pasar a ser hombre. En el caso de Francisco también está esa constatación de figuras de lo femenino y figuras de lo masculino como referentes que forman, ¿no?
en un lugar tan importante y como suele ser la familia, ¿no? La escritura de Federico Vega es una escritura sin tonos trágicos y es una escritura que logra conmover a partir de ahí. Y creo que ese es un punto neurálgico importante de su literatura, porque creo que es sumamente difícil escribir así, ¿no? Poder conmover, ¿verdad? Sin tocar o abordar elementos de lo trágico, propiamente dicho. Los relatos de Federico son relatos de hondo peso, pero que son relatados de alguna manera con una liviandad un poco semejante a la que anunciaba Ítalo Calvino en sus 6 propuestas para el siglo XXI, ¿no? Pero lo que más destaca para mí de este tomo, porque son textos que conocemos, Federico, ¿no? Es la presencia de la fotografía. O sea, cuando uno va leyendo el relato y se encuentra con la fotografía, ¿verdad? Con las fotografías que seleccionaste junto con los editores, siento que estos relatos adquieren una nueva dimensión, ¿no? En ese vínculo de la palabra y la imagen, de la presencia de la fotografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que más puedes valorar tú, ¿no? Es decir, tú piensas que al sumar la fotografía, esos relatos tuyos se transforman, adquieren una nueva dimensión, o la fotografía es una música de fondo, un breve acompañamiento para el lector nada más. Wow, Ricardo, estás tocando el tema neurálgico en mi vida, porque por una serie de circunstancias, la palabra escrita, incluso la palabra leída, se ha ido como alejando de mi vida. Yo era una persona que leía todas las noches 2 horas, por decirte. Y apareció este fulano YouTube con videos sobre todos los temas que me gustan en la vida: boxeo, fútbol, Borges, Nietzsche, Jerry Lewis, o sea, de una versatilidad política, descubrimientos, y me es imposible despegarme. Luego aparecieron los videos. Maldita sea el día que aparecieron esos videos en Instagram, porque es tan fácil. Una cámara y un programita ahí, uno ¡pam!, le pone música, y la verdad es que leer y escribir al lado de esas herramientas. Entonces la imagen, que fue una parte importantísima en mi vida, yo quería ser director de cine, pero no tenía, ¿cuál sería el término? No tenía las bolas. Hay que ser casi un militar para poder ser director de cine, como Diego Risque, a quien admiré muchísimo. Y opté por la literatura porque era la única forma de estar solo, que es donde me siento bien. Y ahora hay unos medios que puedes estar solo y puedes trabajar con la imagen, puedes inclusive hacer, como te decía, videos. Cuando este proyecto salió, creo que ni Zuniaga ni yo nos paseamos por la maravillosa posibilidad de que eran cuentos e imágenes. Yo siempre he soñado, un sueño anterior al que te estoy contando ahorita, eran las fotonovelas. Me parece un género precioso que se perdió inexplicablemente. Yo no sé por qué no se han vuelto a hacer fotonovelas. Se podrían hacer fotocuentos con esos cuentos venezolanos tan maravillosos. Hasta con los poemas de Cadena se pueden hacer fotopoemas. Pero no lo pensamos. Yo, por lo menos, un buen día, cuando ya teníamos los cuentos escritos, me dijo Zuniaga, o no sé, mira, que necesitamos una foto, y empecé a buscar fotos. Y fue maravilloso. Claro, no fue un proceso paralelo. El cuento estaba escrito, había que buscar una foto de mi abuelo, una foto de mi papá. La foto que encontré de mi abuelo es maravillosa. Parece que a Guillermina, la esposa de Zuniaga, le pareció un hombre bellísimo. La verdad es que yo estoy empezando a descubrir a mi abuelo. Pues supuestamente el abuelo Pérez no era el abuelo importante, era el Vega. Pero resulta que el Pérez era el importante. Esto, lo que te quiero decir, donde quiero llegar, es que me estoy recordando la canción esa de Billo que decía: yo quiero ser como Ariel. Porque me da la impresión de que Ariel, quien llega un poco después a este proyecto, porque creo que nosotros primero hicimos el libro, luego apareció este complemento maravilloso
donde sí está puso el dedo representa o fructifica lo que me parece que hay que hacer, que es crear esos nexos entre imagen y literatura. Y me da una envidia enorme. Ese viaje a Cuba, a Guantánamo, que uno lo asocia con una base americana, resulta que hay muchas otras cosas sucediendo. A ver a su familia, esa foto, que apenas vi unas pocas ahorita, me quedé pero deslumbrado. No sé, me imagino, yo la única forma que podría hacer eso es regresando a Venezuela, pero el viejo que voy a visitar es a mí mismo. O sea, el viejo al que me imagino retratando es a mí mismo en mi casa, porque en mi casa ya no hay nadie. Y esa figura paterna o ese abuelo soy yo. O sea, tendría que ir yo haciéndome pasar por joven a visitarme a mí mismo llegando a mi propia casa. Es todo un lío. O sea, no creo que sea como ir a Guantánamo. Lo que me gusta es que gracias, Ariel, y gracias a tus palabras en este momento, todo cuadra, todo encaja. Era muy difícil que siendo el primer libro que hicimos Zuniaga y yo, representar exactamente hacia dónde quiere dirigirse este proyecto de Ciudad Vivida. Apenas nos asomamos. Ariel lo ha confirmado, le ha dado la absoluta dimensión. Y creo que es un arranque buenísimo. A mí me da un gran consuelo porque yo estaba, honestamente, como los adolescentes que no saben qué quieren hacer en la vida. Y me gusta cuando se unen mis dos vocaciones, la de la imagen y la de la literatura. Yo creo que va a terminar haciendo cine, por cierto, se los anuncio desde ahora. Voy a ser el cineasta más viejo de la historia de Venezuela. Estupendo, Federico. Chéverísimo, chéverísimo. Francisco Zuniaga es escritor, abogado, profesor venezolano, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas y de la Universidad Santa María. Especialista en Derecho y Política Internacional por la UCB y con un máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Es articulista y es narrador de obras destacadas como La Otra Isla, El Pasajero de Truman, Margarita Infanta, Esta Gente, Adiós, Miss Venezuela, por mencionar algunas, ¿no? Francisco, un gusto que estés aquí con nosotros, un gusto saludarte. Yo fui partícipe vivo desde la librería El Buscón de ese fenómeno que fue La Otra Isla, ese fenómeno de venta y que además uno desde la librería se sentía feliz porque lo vendíamos muchísimo, ¿verdad? Recibíamos un dineral, a mí me tocaban unas comisiones maravillosas, entonces, bueno, yo siempre quedaré agradecido por eso y porque gracias a una de esas comisiones, precisamente, yo tuve la oportunidad de pagarme un viaje a Margarita, ¿no? Y siempre me ha parecido, pues, una gran justicia poética que gracias a tu escritura, ¿verdad? Me llevaste directamente a Margarita, ¿no? Entonces, una de las cosas extraordinarias que tiene toda tu narrativa es que trabajas uno de los temas más difíciles de la literatura y es aquel que significa hablar sobre tu propia familia. O sea, hablar sobre otras familias, pues puede presentar elementos un poco más sencillos, pero hablar sobre la propia familia, ¿no? Y hablar sin idealizaciones, ¿no? Y por extensión incluso el pueblo de la Asunción y la multiplicidad de primos, tíos, etcétera, que significa pensar y lo que significa la idea de familia en un país como Venezuela. Yo creo que eso es sumamente difícil y que tú lo logras transmitir una gran intimidad, logras transmitir también distancia. O sea, eres un ojo que es protagonista de las historias, pero mantienes una distancia con eso que estás hablando y con eso que estás relatando. Y eso me parece extraordinario y me parece maravilloso.
Y en tu obra, desde la narrativa además, se ha venido dando un proceso, o sea, una poética un poco semejante a la de Igor Barreto, ¿verdad? En el caso de Apure, desde su poesía, o al de Yolanda Pantin, en el caso de Turmero, en el Estado Aragua. O sea, tú has ido construyendo no una dimensión mítica, poética, como podemos ver en nuestros poetas, sino, ¿verdad? Una dimensión narrativa, de crónica, de momentos de la vida de personas cercanas a ti y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo lo lee y reconoce en su humanidad cosas semejantes en cualquier persona en otros lugares del mundo. Entonces, es una literatura completamente centrada, casi toda centrada en un lugar específico del territorio nacional, pero además adquiere unas dimensiones universales que creo que son las que le dan un enorme valor. Ahora, cuando se trabaja desde ahí, ¿verdad? Surge algo, y aquí viene mi pregunta. ¿A ti no te parece que la nostalgia también puede ser una trampa? Digo esto ¿por qué? Porque últimamente se está escuchando mucho entre ciertos círculos intelectuales o no, dentro y fuera del país, que bueno, que uno tiene que romper con los imaginarios de la memoria de nuestro país y bueno, y terminar de mirar hacia adelante y arrancar y como quien dice olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Y hay profundas críticas a eso. Pero bueno, yo siempre me he preguntado, bueno, y entonces yo tengo que borrar mi propia vida o lo que yo he sido o lo que yo he vivido, simplemente porque hay una idea de terminar, de dar un salto hacia adelante y no quedarnos, entre comillas, atrás. A partir de la literatura de la memoria, ¿verdad? Yo quisiera que me hables un poco cómo manejas la nostalgia. No solo como material o insumo para escribir, sino cómo manejas la nostalgia per se, ¿no? ¿Es algo que te ata demasiado hacia el pasado, vives en el pasado, o piensas que la nostalgia es un material creativo riquísimo que puede proyectar más bien cosas hacia el futuro? Bueno, Ricardo, muchas gracias. La verdad que estaba embelesado escuchándote hablar de alguien que yo no conozco mucho, que es Francisco Zuriaga, el que escribe. Yo soy nostálgico. Yo he llegado a la convicción de que yo soy una persona que realmente echa de menos el pasado y establezco incluso en el plano consciente una batalla conmigo mismo para no llegar a aquella forma de pensamiento que establecía como pauta, pues, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Trato, cuando veo que estoy acercándome a eso, entiendo que hay que corregir, pero yo no diría que la nostalgia está presente en mi literatura porque yo intencionadamente la pongo ahí. No, es porque que me fluye. Siempre cuál ha sido el libro más importante que yo he leído, pero sin pensarlo, 100 años de soledad, porque además lo leí en un momento muy importante. Yo leí 100 años de soledad cuando fui a Caracas a presentar el examen de admisión en la universidad. En ese mismo instante que yo ya estaba llegando a Caracas y descubriendo un universo del que tanto me habían hablado, del que yo apenas había tenido unos vistazos, que era Caracas, me pusieron en las manos, mira, bueno, mientras viene, mira, aquí este libro se está leyendo mucho, lee esto. Me puse a leer 100 años de soledad. Y me acuerdo que lo leí de un tirón, es decir, comencé a leer como a las 9 de la mañana y terminé en la madrugada del otro día. Si no me podía despegar del libro, porque había descubierto que en ese mundo que yo manejaba, si yo tenía 16 años, sí, un mundo de un adolescente, literalmente, que era un mundo que no terminaba de armarse, de conformarse, de tener una lógica. Este señor me estaba diciendo cuál era. Es decir,
Y entonces yo en las figuras de 100 años de soledad, en los caracteres, en los personajes de 100 años de soledad, ponía las caras de la gente que yo conocía. Úrsula Iguarán era mi abuela. Francisco el Hombre era el agente viajero que pasaba 2 veces al año por la Asunción vendiéndole telas a mi papá y traía los cuentos de una Venezuela que era absolutamente desconocida para nosotros. Y que la gente cuando veía la camioneta roja parada frente a la sastrería de mi padre venía a escuchar a Jaime contar los cuentos, ¿no? Que veía en aquella Venezuela con la que nosotros apenas soñábamos. Entonces, para mí las cosas se van dando, se van generando como por una especie de mecánica propia o de dinámica, una dinámica hasta medio mágica. Pues. Federico lo estaba diciendo, este libro, estos cuentos los escribimos a pesar nuestro, a pesar de nuestra flojera, a pesar de nuestro... Sí, lo escribimos de nuestras conversaciones, a veces en los palos grandes, tomándonos un café, y mira, ¿y qué te parece? Y vamos a hacer tal cosa, y vamos a hacer una película, y vamos a hacer, bueno, todos esos proyectos. Pero no es casualidad que eso que nosotros hicimos encaje de manera armoniosa con otros proyectos. Porque cierto que la nostalgia es una trampa, pero es uno de los pocos refugios que nos queda. Y esa nostalgia, bueno, en mi caso, pues, necesariamente tiene que estar centrada, era como un universo muy pequeño el que había. Yo no sé qué nostalgia irá a tener los nietos míos. Estuve jugando hasta hace poco allá en Estados Unidos, niños absolutamente distintos a lo que yo pude haber alguna vez sido. Nada, no hay ninguna experiencia mía que yo creo que les pueda servir a ellos, ¿no? Entonces, yo no me quiero imaginar cuáles serán sus nostalgias, pero las mías tienen que estar referidas necesariamente a ese mundo pequeño, a ese mundo familiar, tradicional y casi sin registro. Una de las cosas más difíciles para mí fue encontrar las fotografías que se correspondieran con los relatos, que además tampoco fue como dijo Federico, bueno, mira, busquen una foto para esta cosa. Bueno, vamos a buscar una foto. Y me costó hacerlo porque, bueno, nosotros hemos sido una familia muy modesta y las familias modestas tenían muy pocas fotos. Entonces la memoria gráfica de la familia modesta no era tan vasta, eran muy pocas las fotos. Y releyendo, porque el libro no lo había tenido, yo no lo había visto, yo vi la cuestión la reproducción en la pantalla de la computadora, y yo no puedo leer de la misma manera, no siento igual viéndolo en la computadora, como seguramente les pasa a ustedes también. Y ahorita viendo esto, y veo las fotos que yo vi toda mi vida, porque no eran muchas y no se sabía las fotos de memoria. Bueno, veo, por ejemplo, que falta la foto de mi papá bailando con mi mamá, a la que aludo y describo, pero bueno, no la encontré en ninguna parte. Y veo esta foto de mi mamá joven, bonita, bueno, y de verdad que me conmueve. Y entonces, ahorita cuando le preguntaba a Federico, sí, que si la coincidencia del relato literario con el relato fotográfico, bueno, aquí se dio, y sí, no es casualidad, hay algo de cierto determinismo en esto. Pero lo verdadero es que fue como verlo por primera vez. Fue como ver el relato por primera vez cuando finalmente lo logras ver con la foto armada. Y entonces veo a la gente a la que aludo, joven, o como eran, y de verdad que no dejo de conmoverme el poco tiempo que estuve en ello. Y
bueno, no sé si te llegué incluso a darte la respuesta que quería, pero volviendo a la cuestión de la nostalgia y la literatura, pues sí, yo no podría escribir de otras cosas porque si lo que tengo o lo que he tenido y lo que he podido comunicar ha sido en mucho grandes nostalgias. A lo mejor eso servirá de algo a alguien. A mí me ha servido para incluso ordenar mi propio mundo y ordenar estructurar mis recuerdos con mis vivencias, con mis experiencias, que fueron tan distintas. Las mías fueron tan increíblemente distintas a las que fueron las de algunos de mis hermanos, las que fueron las de mis padres, que bueno, que no hay punto de referencia. Y yo siempre a mi familia, por esa misma razón, la vi con el ojo del cronista, con el ojo de quien está viendo, o sea, de quien es parte, pero al mismo tiempo está siendo testigo actor y testigo de un proceso, ¿no? de la familia. Entonces, sí, eso seguirá siendo una fuente para mí de literatura y de verdad que les pido disculpas por eso, pero no hay otra cosa, no hay más nada. Buenísimo, Francisco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Ariel Jiménez. Un segundo, disculpe que tengo una falla. Ariel Jiménez es historiador y curador de arte moderno y contemporáneo. Estudió Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de la Sorbona, en París. Ha sido curador de numerosas exposiciones en instituciones públicas y privadas en Venezuela y en el extranjero. Fue director del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, director general de la Sala de Exposiciones de la Fundación Eugenio Montejo, curador en jefe de la colección Patricia Felt de Cisneros y director del Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, entre otras labores en su vida. Y ha publicado diferentes títulos: La primacía del color, He vivido por los ojos, correspondencia a Alejandro Otero y Alfredo Bulton, Conversaciones con Jesús Soto, un estudio monográfico, Alfredo Bolton y sus contemporáneos, entre otros, ¿no? Ariel, en el contexto de las literaturas de la memoria, ha cultivado las conversaciones, ¿verdad? Las monografías, el trabajo biográfico vinculado con los demás, cosa muy abundante en el caso de las artes plásticas y de la fotografía en Venezuela, y mucho menos en el caso de la literatura. O sea, son muy pocas las correspondencias de nuestros escritores que hemos recopilado. Son muy pocas todavía al día de hoy libros de entrevistas, incluso biografías o monografías sobre nuestros autores. Es algo que echamos en falta. Ariel lo ha realizado muy bien en el campo en donde se formó y en donde ha trabajado siempre de manera profesional, ¿no? Pero con la llegada cercana, lejanía, Ariel se coloca en el centro, ¿verdad?, de los relatos de la memoria que ha venido cultivando desde antes. Y este centro tiene que ver con una mirada hacia el pasado, lo que significó un viaje a los orígenes de la familia, encuentros positivos o no, y es además un viaje extraordinario porque son muy pocos días, 2, 3 días realmente lo que significa ese viaje, pero hay que ver lo que significa el impacto también emocional en la vida de él en ese año 1989, que es un parteaguas tanto para Venezuela como para Cuba con la llegada del periodo especial, ¿no? Entonces, yo podría hablar mucho sobre lo que Ariel plantea en su texto. Me gustó muchísimo, pero yo quisiera dar pie a otra cosa para que Ariel cuente
de su propio relato lo que él considera, ¿no? Y es que existe un Ariel Jiménez con experiencias de vida antes de 1989, desde que nació hasta 1989, que ya había pues cumplido con un proceso formativo, intelectual, familiar, ya había vivido la experiencia de la muerte de su padre. Aparte de esto, en el mismo relato, y esto es extraordinario, Ariel va soltando flashbacks de lo que significó la historia de su propia vida, la historia de su familia en Venezuela, y que permite al lector irse colocando en contexto con lo que significa ese viaje, ese relato, ¿no? Que tiene cosas de Sebald, tiene cosas de Robert Bolzer, por ejemplo, y de otros autores que me parecen sumamente ricos, ¿no? Llega El Epicentro, 1989, todo lo que cuenta, y él se atreve a comentar hacia el final, bueno, vendría el periodo especial para Cuba, vendrían otros sucesos para Venezuela, ¿no? Ariel, ¿cuál ha sido tu experiencia con Cuba, ¿no? E incluso con estos familiares con los que tuviste ese encuentro en 1989, desde ese momento hasta hoy. Es algo que me generó una profunda inquietud, ¿no? Porque aunque está todo muy bien contenido en tu relato, no dejé de preguntarme, y esto creo que tiene que ver con el éxito, con lo que tú querías comunicar en tu historia, no dejé de preguntarme qué fue de él, qué fue de ti en términos biográficos. Podemos indagar, ¿verdad? Yo acabo de leer algo de tu vida, ¿verdad? Tú puedes contarnos qué has hecho desde esa época hasta hoy. Bueno, te has formado profesionalmente y has tenido numerosos cargos directivos en el mundo del arte, muy importantes además, y escribiste este relato. Pero, ¿qué fue de eso, de esas personas, de esos familiares con los que te encontraste en 1981? ¿Los volviste a ver? ¿Volviste a Cuba? ¿Estableciste algún tipo de correspondencia o forma de que llegaran cartas? ¿Pudiste enviarle jabón, comida, ropa, tantas cosas hacia allá? Porque te pregunto esto porque ese mirar, ese relato de 1989 parece escrito, y lo comenté en mi presentación, por alguien que viva en los Estados Unidos, que haya sido criado en los Estados Unidos siendo hijo de venezolano y haya decidido venir a Venezuela a conocer o a experimentar esa forma. Entonces es como si las cosas se hubieran volteado. Papi, no. Yo quisiera que me hablaras un poco sobre esto. Bueno, fíjate, Cuba fue primero para mí desde niño un espacio mítico siempre, porque era un país y una memoria de la que me hablaban mis padres, pero por muy pequeños relatos, muy pequeños momentos. Entonces Cuba era eso, un territorio que no tenía para mí una presencia real, de personajes que nunca pude conocer, de muy pocas imágenes, de muy pocas fotos, nombres que recordaba, lugares, paisajes descritos por mi madre esencialmente, porque mi papá murió muy joven. Y bueno, cuando se dio la oportunidad yo trabajaba en el IDEA en ese momento con Carlos Cruz Díez en la unidad de arte, que tenía la intención de crear una escuela de diseño industrial allí en el IDEA. Y me enviaron como oyente a un seminario de ALADI, que era la organización internacional para el diseño latinoamericano, ¿no? Y yo fui, pero mi intención era realmente la de ir a conocer ese país que era para mí solo una imagen, un conjunto de imágenes, y esos personajes que eran 3 o 4 fotografías y algunos nombres, más nada. Cuando fui al seminario y vi aquellas conferencias aburridísimas, pues definitivamente me dije, es la ocasión, yo tomo el avión, me voy a Guantánamo. El título del libro dice un poco lo que fue lo esencial de la experiencia, ¿no? Y es que yo me encontraba en un país para mí extranjero, Cuba,
pero donde conseguía constantemente, o me enfrentaba constantemente a expresiones que me eran familiares, expresiones de lenguaje, a la comida, a la cantidad de cosas que me recordaban mi familia más cercana. Y el momento culminante fue cuando yo llego a Guantánamo, una ciudad muy caribeña y por lo tanto bastante diferente de lo que era Caracas, y descubro en una de esas casas de madera, con esas bandas de madera típicas del Caribe, en una casa cuyos personajes me fueron bastante, incluso, ¿cómo diríamos decir? No me recibieron muy bien, ¿verdad? Me encuentro en esa casa extraña, en un ambiente extraño, con gente hablando con otro acento, y de repente me consigo a la fotografía que yo conocí en mi casa, la fotografía más íntima de mi mamá con sus 3 hijos, mi hermano, mi hermana Morocha y yo, exactamente en una cómoda como la que tenía mi mamá en Caracas. Eso fue un choque para mí considerable, es decir, ver esa foto íntima que conocí toda la vida en mi casa, verla en una casa que era para mí extraña e incluso hostil. Y bueno, fue todo el recorrido, esos 3 días que tuve en Cuba, entre La Habana y Guantánamo, fue siempre esa extraña, cercana lejanía que yo encontraba con la gente, con sus maneras de hablar, con sus acentos, con la comida, y por supuesto con cantidad de relatos que en Guantánamo, cuando me encontré con mi tío paterno, explicaban gran parte de lo que fue mi infancia y que para mí era, o se había presentado siempre como experiencias medio oscuras. Por ejemplo, pleitos familiares entre mi mamá y mi tía, que yo nunca entendí, yo no entendía de dónde venía. Y eso, las razones las descubro en Guantánamo, cuando veo la diferencia entre la familia de mi padre, que eran enviados, digamos, de España y de Canarias, y la familia de mi mamá, que era una familia más bien mestiza y muy marginal. Entonces eso generaba siempre rencillas que se proyectaron, por supuesto, entre mi mamá y mi tía en Caracas y que yo nunca entendí. De manera que esa experiencia con Cuba fue siempre eso, encontrarse con esa curiosa, extraña lejanía, de algo que me era extraño, lejano y al mismo tiempo profundamente cercano. En los paisajes de Guantánamo descubría los paisajes de Caracas, sobre todo del Ávila, donde yo vivía en La Pastora, en el Camino Viejo de los Españoles, y entiendo por qué mis padres se instalaron en una región así, semi-rural en ese momento, que fue poco a poco convirtiéndose en un barrio. Es decir, porque ellos venían también de una zona, su infancia transcurrió en una zona rural. Entonces fue una experiencia realmente muy fuerte. Conseguirme, por ejemplo, con personajes que yo no conocía y que apenas verme me dijeron, tú eres hijo de Erial, de mi papá, porque me parecía mucho a él. Fueron cosas que cuando uno las piensa a la distancia son normales en el fondo, ¿verdad? Pero para mí fueron un choque emocional muy, muy grande. Te digo tanto que durante 20 años yo no pensé jamás en escribir en esto, porque yo no soy escritor, yo soy historiador del arte, ¿no? Se mantuvieron muy vivas en mi memoria. Hasta que, por supuesto, llegó en Venezuela entonces el chavismo y me hizo recordar los discursos que yo escuchaba por la televisión, los gestos, los propósitos de Chávez y de su entorno, me hicieron pensar que, bueno, que mi país estaba entrando en una espiral cercana a la que había vivido Cuba. Y entonces fue una necesidad, no fue un proyecto literario, fue una necesidad realmente expresiva de poner aquello por escrito. Por supuesto que yo sabía muy bien que con eso no iba a resolver nada de los problemas políticos de mi país, pero para mí fue una experiencia personal, psicológica, incluso importante, ¿no? Poner aquello por escrito, hacer el esfuerzo de darle coherencia a a ese viaje de 3 días que había sido para mí una experiencia emocional realmente muy fuerte. ¿Qué fue de esos personajes después? Bueno, mira, yo en 89 realmente casi empezaba mi carrera profesional, iba en 6 meses más, y más tarde iba a empezar a dirigir a la Sala Mendoza y comenzaba una carrera profesional y bueno, que ya tiene casi 40 años, ¿no? Uno se va poniendo viejo sin darse cuenta. Y mi familia en Cuba, pues casi más nunca tuve contacto con ellos porque el correo no funcionaba, no había internet. Solo recientemente, hace unos 2 o 3 años, he podido entrar en contacto con 2 primos. Un primo de parte de mi mamá y una prima de parte de mi papá. Pero con quienes mantengo siempre contactos muy, muy, muy lejanos, porque ellos se pueden conectar
en Cuba muy rara vez. Sabes que en Cuba el control de Internet es mucho más potente del que es en Venezuela. Entonces el contacto con ellos es muy estrecho, pero sí supe o tuve imágenes más recientes porque mi hermana fue en los años 90, a finales de los años 90 a Cuba y me trajo imágenes a color, las mías eran en blanco y negro, de todos esos personajes y de otros que yo no conocí en ese momento. Y sinceramente son imágenes como que ya salen para mí del universo casi mágico de ese primer encuentro con mi familia. Son imágenes de la vida cotidiana, de personajes que envejecieron, por supuesto, que unos se casaron, tuvieron hijos, se hicieron profesionales, mi prima se hizo médico y así. Entonces, fue curioso porque fue constatar también una vez más que aquello que yo viví como algo realmente extraordinario era una realidad cotidiana como la que podía ver en Venezuela. Eso lo vi en las fotografías de mi hermana. Quizás porque no estaban cargadas de esa carga emocional que tuvieron para mí aquellas imágenes que yo tomé en Cuba, en La Habana y luego en Guantánamo, porque yo fui realmente maravillado descubriendo un paisaje que se parecía al de Venezuela, descubriendo, te digo, situaciones familiares que me explicaban la mía en Caracas, en mi infancia, por ejemplo. En fin, descubriendo parte de mi vida en un país extraño. Y de ahí surgió el título normalmente, esa cercana lejanía, porque era para mí el centro de la experiencia que estaba viviendo. También lo escribí, por supuesto, con la intención de dar testimonio de un régimen político en el que, porque lo escribí, te digo, 20 años más tarde, cuando Venezuela empezaba a entrar en esta revolución bolivariana. Y lo escribí con la necesidad de darle cuerpo a aquello, tratando tal vez en parte de entender también por qué nos estaba pasando eso, es decir, por qué Venezuela entraba en una espiral que para mí era tan claramente nociva y nos llevaba a una situación, bueno, imagínate, lo escribí hacia el 2009 cuando todavía ni siquiera podíamos imaginar lo que nos esperaba todavía en Venezuela. La radicalidad de esta supuesta revolución ha sido tan profunda, ha afectado tan profundamente a nuestras vidas que yo no lo imaginaba todavía en el 2009, cuando la escribí. Pero ya en ese momento sentí la necesidad de explicar también políticamente lo que yo había vivido en Cuba y lo que estaba viviendo en Venezuela. Solo que intenté, por supuesto, fue un intento, yo no sé si lo logré, lo dirán los lectores. No intenté no convertirlo en un panfleto anticomunista, sino sencillamente tratar de describir aquello que veía, aquello que me sorprendía, porque me parecía que era tan claramente negativo que quien lo leyera pudiera darse cuenta de que el camino que estaba tomando Venezuela pues podría ser profundamente negativo para todos nosotros, como por supuesto lo fue. Así que, bueno, no sé si te respondo a tu pregunta, pero fue eso un poco la historia de ese relato, ¿no? Me sucedió algo curioso, yo no sé si a mis amigos los escritores les sucede algo igual, que esa memoria que permaneció viva durante 20 años, y fue lo que me permitió escribir este relato, tan pronto como lo escribí y lo sentí cerrado, esa memoria viva empezó a desvanecerse. Es decir, tanto así que yo pasé varios años, como lo escribí hace ya 10 años, yo cada vez que lo retomaba, corregía aquí, corregía allá, eliminaba palabras repetidas, precisaba mejor alguna idea o algo así, pero cada vez más tenía temor de corregir eso que era el resultado de una memoria viva, porque la sentía que se estaba desvaneciendo. Era curioso porque era como si mi inconsciente se hubiera deslastrado en ese libro de una memoria, perdón, que por supuesto hacía daño, ¿no? Bueno, no sé si tienes otra pregunta. Muy interesante, en especial eso último que señalaste, ¿no? Lo que es la experiencia de la escritura de la memoria y la liberación o no de una cantidad de cosas quizás contenidas, quizás represadas, ¿no? Yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, siempre que hablo de estos temas trato de hablarlo desde la literatura, pero definitivamente el disparo creativo de escribir desde la memoria remueve muchísimas cosas, alborota, ¿verdad?
y pareciera que fuera despertando otras memorias mientras el relato sucede. Pero cuando ya el relato deja de suceder, es como si se hubiera vaciado esa memoria y estuviera ahora contenida en las palabras que fueron generadas, ¿no? Eso pienso que sucede bastante. Para mí fue una experiencia muy clara, es decir, te digo, tanto que yo no me atrevía ya a corregir el libro porque sentía que esa memoria viva estaba desapareciendo. Quizás los psicoanalistas puedan explicarlo mejor, ¿no? Pero tiene que haber algún mecanismo allí. Yo tengo la esperanza de que sea porque el relato logró realmente darle cuerpo a esa memoria, ¿no? Pero eso lo dirán los lectores. Eso es, eso es. Les recuerdo, amigos, que como señaló Diana y Katina, el libro ya está a la venta, los libros ya están a la venta. Hablen con el Buscón, aprovechen que ahora hay delivery, ¿no? Que también se pueden acercar a Trasnocho, en especial en las semanas flexibles, supongo, señora Katina. No sé si en las radicales también. Es importante indicar el horario, ¿verdad? Ahorita, para que la gente se acerque a leer los libros. Creo haber escuchado que o ya están o van a estar a la venta a través de Amazon, para los que están fuera del país. Yo no me atrevo a hablar más de los libros porque, bueno, vamos a empezar a contar cosas que quizás no haya que contar. Es preferible, por supuesto, que la gente compre los libros y los lea y empiece a descubrir estos interesantísimos relatos de la memoria. Ricardo, quiero recordarles que el libro también está en nuestra página web, que es fotourbana.org. Lo pueden bajar gratuitamente, lo pueden descargar gratuitamente. Quiero recordar también que el diseño es excelente, es un diseño de Lucas García, y que, bueno, próximamente también tendremos otros proyectos editoriales y otras presentaciones de Ciudad Vivida. Pero sí los invitamos a visitar nuestra página web www.fotourbana.org. Y bueno, aprovecho a agradecer la generosidad de estos tres autores de compartir con nosotros sus vivencias familiares y sus fotografías familiares, que en muchos casos es algo tan íntimo, ¿no? Lo que son esos álbumes familiares, y ustedes tres fueron muy generosos tanto con la escritura como con sus imágenes, así que se lo agradecemos muchísimo desde el Archivo Fotografía Urbana. Y nosotros agradecemos al Archivo Fotografía Urbana que nos haya dado la oportunidad de publicarlos, al Buscón y al Trasnocho que nos hayan permitido hablar de ellos, porque bueno, son siempre proyectos donde uno se desnuda en cierta forma ante los lectores, y yo no dejo de sentir cierta vergüenza a veces viendo mis fotos allí, pero... Son magníficas fotos, Ariel. A mí me gustaría conversar más sobre esas fotos, porque es descubrir algo que no conocía de ese magnífico ojo que tienes, evidente en esas fotografías. Aprovecho para comentar que yo veo que hay dos niveles de fotografías en tu libro. Una es esa fotografía que tú hablaste ahorita, que es la fotografía de tu madre con tus hermanos y contigo, y luego están las fotografías que tú hiciste. Sí. Y en eso, cuando tengan oportunidad de revisar este libro, pues podrán ver esas fotografías que realizó Ariel Jiménez ya hace 30 años. Sí, 30 años ya. El tiempo pasa. El tiempo pasa, pero bueno, lo importante es que quedó en este libro y que lo pudimos publicar. Gracias a ustedes. Así es, así es. Si alguien del público... Ricardo, para responderte los horarios que tenemos en el Buscón, estamos trabajando indistintamente en semana flexible y radical, con una leve diferencia de hora. En radical estamos entre 10 y 4, flexible entre 11 y 6 y media, uniéndonos a la magnífica programación de Trasnocho, que ya está con cine y teatro. Yo también quiero dar las gracias, y especialmente al equipo de Trasnocho, que ha sido súper amable para organizar este encuentro, a Leida, a Andrea, por supuesto, a José Pisano. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y no sé si Ricardo das paso a alguna pregunta. Sí, por supuesto. Si alguien del público quisiera hacer
alguna pregunta, los invitamos a hacerlo a través del chat. Yo iré tomando nota. Es importante que digan si es una pregunta general para los tres o para alguno en específico. Este es el momento para hacerlo. Todavía tenemos algunos minutos, ¿no? Bueno, ahora está el público. Dales un paso, Ricardo, a ellos mientras se escribe alguna pregunta. Bueno, sí, ya pronto vendrá. Vamos a ver si efectivamente la hay. No es sencillo hacer preguntas sobre un libro que todavía no has leído, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es importante también lo que dijo Diana. Pueden en este mismo instante estar buscando los libros en la página y descargándolos y leyéndolos. Y aquellos, bueno, que estén particularmente en Venezuela, que los quieran comprar, pues pueden pasar por el buscón, ¿no? Mientras las personas se llenan de valentía para emitir alguna pregunta, yo quisiera que muy brevemente Federico, Francisco, Ariel, ¿verdad? Me respondan una pregunta muy básica, ¿no? Y traten de responderlo con algo lleno de brevedad, ¿no? ¿Qué es la memoria para ustedes? Federico. La memoria no me gusta como palabra porque memoria no tengo mucha. Me gusta más que es la historia. Y la historia para mí ha cambiado tanto su sentido. Yo recuerdo una vez, venía en el carro, ya grande, grande, tendría 20 años, y había una sobrina niñita y le preguntó a mi papá, que era un tipo muy sabio, que era la historia, que para qué servía la historia. Evidentemente le fastidiaba eso de estudiar historia, dígame historia de Venezuela, que nos las hacían al propósito fastidiosa. Y recuerdo que mi papá no supo qué responder. Y yo le dije, mira, historia, la mamá de ella, que era una hermana de mi papá, había muerto muy joven, había muerto, no sé, 30 y tantos años. Y yo le dije, mira, historia es saber la historia de tu mamá. Bueno, son un poquito fuerte, ¿no? Pero a mí me parecía absolutamente válida la respuesta. Y recuerdo que mi papá dijo que no, que eso no era historia, que historia después era una cosa como mucho más importante, más amplia. Sin embargo, yo creo que absolutamente es eso. O sea, historia es saber los orígenes de tu infancia y las claves de tu final, porque las claves de tu final están en tu origen. O sea, el final y el principio están unidos y la historia es la que se encarga como de establecer ese nexo. Lo que pasa es que esa historia de nuestros padres no nos sonaba como una historia importante porque era muy contigua, o muy continua la historia de los venezolanos de hace varias decenas. La historia, si te vas a los siglos, han habido unos brincos y unas tragedias, y, bueno, como lo que estamos viviendo ahora. Pero la historia nuestra era tan continua, tan fluida, que no la valorábamos. De repente, ahora en la historia de esta diáspora, de estas desconexiones, que Ariel nos ha dado un ejemplo que yo no conocí. Pues, para mí era imposible eso de que yo iba a ir a un país a ver cómo era la historia de mi familia. Yo soy de una familia que tiene aquí abuelos y bisabuelos, creo, regados por el país, pero venezolanos. Pero la historia se nos ha vuelto algo importante porque ahora la historia es dolorosa. Esa muerte temprana de la mamá de mi prima ahora es como una constante. O sea, hay madres y padres que están muriendo, hijos que están muriendo porque se están separando. Y la muerte en el fondo es una separación. Que te comuniques por teléfono, por telegrama o que no recibas cartas, en el fondo es secundario. Pues la familia ya no es familia, la historia ya no es una, ni es continua. Y entonces
cuando se transforma en dolor, cuando se transforma en duda, cuando se transforma en algo que no comprendemos, que no conocemos, es cuando empezamos a valorarla. Cuando le pusimos el título al libro, yo le decía a Francisco que el título más cursi que puede tener un libro es Cuentos de Familia. Yo no compraría jamás un libro que fuera Cuentos de Familia. Y menos de 2 familias. Pero cuando tú dices, bueno, Cuentos de 2 familias es doblemente ridículo. No, lo contrario. Cuentos de 2 familias tiene todo el sentido del mundo, porque recuerda la frase de Tolstoy que decía, todas las familias felices son iguales y las familias tristes lo son cada una a su manera. Pero Tolstoy, que era muy sabio, se le olvida que toda familia tiene una historia triste y una historia feliz. O sea, que toda familia es igual a las demás por muchas cosas y toda familia es distinta a las demás por muchas otras. Y lo lindo del libro de 2 familias, de Cuentos de 2 familias, es que son en el fondo 2 amigos que están hablando de la felicidad y la tristeza, o de lo iguales y lo distintas que son. Ahora, esos cuentos de 2 familias se está transformando, vivimos mucho más abocados a saber qué nos pasa, a saber qué fue de aquel, dónde fue a parar. Hoy me enteré que una amiga se murió picada por una mapanare en Oripoto. O sea, esa historia, no sé, si hubiera estado en Venezuela, lo hubiera conocido, hubiera ido, no sé, me lo hubiera imaginado, pero desde el lugar donde estoy ahora me suena casi que Adán y Eva. O sea, la historia para los venezolanos se nos ha convertido en algo sumamente importante cuando antes no le prestábamos ninguna atención. Y nos empezamos a dar cuenta, gracias a Dios, como decía el caso de Ariel es extremo, que esos cuentos de familia es la historia de Venezuela. No teníamos conciencia de que era la historia de Venezuela. Y los desechábamos, los olvidábamos, no los recordamos. Las fotos, la magnitud de la puntería, de la inteligencia de haber creado un archivo de fotografía urbana, se basa en que ha unido lo que todo el mundo votaba. Las cajas que la gente... Yo me acuerdo cuando haber coincidido con Germán en la librería aquella, ¿cómo se llamaba? La pulpería del libro, y este señor se quejaba de que la gente cuando le mandaba a la biblioteca le mandaba un poco de cajas de fotos para botarlas. Y Germán fue el primero que, bueno, creo que Germán fue el primero que le dijo, bueno, yo me llevo esas cajas. Y no sabía qué hacer con ellas. Esa es una de las versiones que yo tengo de la historia del archivo Fotografía Urbana. Y las tenía allá en la casa, un pocotón de cajas. Y un día, tomándose unos tragos con William Niño y Vasco, era el cuento como me lo contaron, pues. Él les dijo, tú sabes que me llegaron un poco de caja, ahora no sé qué hacer, eso está lleno de fotos, tal. Ahora imagínate tú un tipo como William Niño, con unos tragos encima, con el nivel de apasionamiento. Yo tuve la suerte, como creo que contó Ricardo, hace un programa de radio con William, que se llamaba La Ciudad Deseada. Esa es la mejor época de mi vida. Los sábados nos tomamos unos whisky, hacíamos el script del programa, escogíamos la música, y yo viví esa pasión de William. Imagínense a William entrando a ese cuarto allá en la casa, en el trasfondo, y abriendo las cajas y empezando a pegar, yo creo que alaridos. Aquí está la historia de Caracas. Aquí está la esencia. No eran fotos de edificios solamente, era de repente una niñita disfrazada de conejo, que era, por cierto, Gisela Alfonso. Apareció en alguno de los álbumes o de los libros, creo yo. Y todo encajó. O sea, la pasión de Germán, esa avidez de reunir, de conocer, y la pasión de William y la pasión de Vasco, y nació, bueno, un poco lo que nos está congregando hoy, porque es fruto de esa pasión de unificar. Y todas esas iniciativas, como aquella cosa insólita de agarrar unas cajas de fotos viejas y empezarlas a archivar y revisar, y agarrar, llamar a Zuniaga, me llaman esos cuentos de Margarita, y ponerme a mí a buscar, tú, a hablar de la tía Arnaldo y la tía Antonia. Eso para mí había dejado de existir. Y mientras escribía el cuento, estaba escribiendo la historia de Venezuela. Claro, ahora que estoy lejos, ahora que todo está desarraigado, separado, rasgado, muriendo y sin que nada estén haciendo,
la historia se transforma en lo que va a unir nuestra infancia con nuestro final. Y estoy muy feliz de que haya empezado a dar frutos tan variados el archivo de fotografía urbana. Bueno, nunca sé cómo es, creo que es archivo de fotografía urbana. Bueno, no importa, ustedes saben de qué estoy hablando, evidentemente. Por eso te digo, ojalá hagamos la fotonovela y hagamos más libros de historias ilustradas con fotografías y se hagan películas y se una la imagen con la palabra y el pasado con el futuro y nos encarguemos de que la historia de Venezuela viva, que es la única esperanza de futuro. Para que haya futuro tiene que haber pasado. Y yo estoy infinitamente agradecido. Francisco. Bueno, mi visión de la memoria y de la historia es más, está más determinada por las circunstancias de Teniste de donde vengo, es decir, porque la Margarita que la mayoría de los venezolanos conocen ahora no es para nada, no tiene nada que ver con la Margarita de mi infancia, la Margarita cuyos recuerdos ya empiezan a ser muy nítidos desde el año 60. Y en esa Margarita era el universo. La única imagen que nosotros teníamos del mundo exterior era la película que veíamos los domingos. El matiné del domingo en el cine de la Asunción, que veíamos unas películas que había una que se llamaba Los peligros de Ñoca, que la repetían cada cierto tiempo. Y yo después, así, haciendo lo mismo que Federico, metiéndome en YouTube y cosas, di con esa película y ocurre que esa fue una serie que se filmó en 1936. Y bueno, yo la vi en 1960. Y ese era, ese mundo venía fraccionado y sin imágenes y a veces hasta sin sonido. Cuando los Beatles empezaron a aparecer como una realidad en el mundo de la música y bueno, nosotros sabíamos cómo se llamaban los Beatles, de dónde venían, dónde quedaba Liverpool, pero nunca habíamos escuchado una canción de los Beatles. Y había un tiempo entre una cosa y otra, pues. Entonces, la memoria y la historia se van conformando así. Nosotros escuchábamos radio, los juegos de pelota que nos unían a todos. Los juegos de pelota los escuchábamos por radio, porque en Margarita no había televisión. En mi infancia margariteña no había televisión. Y entonces nosotros, bueno, escuchábamos una transmisión de béisbol y entonces, bueno, aquí el estadio universitario. Yo no me podía hacer las imágenes que ojalá yo tuviese una buena memoria para tratar de reconstruir las imágenes que yo me hacía del estadio universitario, la ciudad universitaria, el coso de los Chaguaramos. Yo decía, pero ¿qué son todas esas cosas? Es decir, yo trataba de encontrar una imagen para algo que era un sonido sin imagen. Y eso se complementaba porque, bueno, la sastrería de mi padre, como eran los bares, como eran las bodegas, era un lugar donde la gente se reunía a mantener esa especie de memoria viva y permanente que se va haciendo a diario. Y que bueno, que fue lo que yo recibía, más que televisión, o sea, no veía televisión, yo escuchaba los relatos porque la gente quería, había un empeño. Margarita, la oralidad era muy importante, la literatura era oral, la oralidad era fundamental. Y entonces, bueno, tener memoria de quién eres, de dónde vienes, cuál es tu familia, cuáles son los mitos familiares. Yo soy de la familia Figueroa, de la Asunción, de la misma de Prieto Figueroa. Mi hermana, mi abuela y Prieto Figueroa eran primos hermanos. Y ahí en la familia Figueroa, o había, porque yo no sé quiénes se recuerdan ahora de eso, a lo mejor el único que se acuerda de eso soy yo, el mito de que, bueno, de que el verdadero héroe de la batalla de Matasiete, y ahí entra la historia en juego, ¿verdad? El verdadero héroe de la batalla de Matasiete, que sella la independencia de Margarita, no fue Francisco Esteban Gómez, como dicen los libros de historia, sino Juan Francisco Figueroa, un tatarabuelo
nuestro que peleó, era coronel y él fue el que ganó la batalla porque a Francisco Esteban Gómez le hirieron temprano en la batalla y entonces quien se quedó dirigiendo la batalla fue él y él fue quien la ganó. Pero él no aparece en los registros porque él no sabía firmar, no sabía leer ni escribir y entonces quien firmó todas las cosas fue Francisco Esteban Gómez. Ese mito, bueno, esa era la construcción de la memoria, que termina siendo un mito porque realmente no ocurrió así, pero quiero decir con esto que sí, que para nosotros había como una especie, o por lo menos para mí, había como una especie de amalgama primaria, donde había memoria, donde había historia, donde había lo que yo aprendía en la escuela, lo que escuchaba en la radio, en los noticieros, todo eso se iba haciendo como una especie de magma original de donde después brotaron todas las cosas y se fue desmitificando todo aquello cuando yo me vine a Caracas a estudiar y fui entendiendo más o menos a Venezuela y cuál era nuestra realidad ya desde el punto de vista de la historia. De manera que la memoria para mí es fundacional, es una cosa extraordinariamente importante y buena parte de ella giró en torno a la historia familiar. Bueno, supongo que me toca a mí. Ariel, por supuesto. Pues fíjate, cuando me hiciste la pregunta, lo primero que me vino a la mente fue preguntarme, bueno, ¿qué sería de mí sin la memoria? ¿Qué sería de un país sin su historia? Pues seríamos sencillamente, en el caso personal, una especie de maquinaria biológica de carne y de hueso, sin conciencia de lo que se es, de dónde se viene, de lo que se quiere. Y una nación, un país sin su historia sería solo un territorio. De manera que no hay duda que la memoria es lo que nos constituye, la memoria es lo que a nosotros nos hace seres humanos, seres conscientes de quiénes somos, de dónde estamos y de qué queremos. Es lo que nos hace vivir como seres humanos. Y a las naciones igual, por supuesto. ¿Qué es Venezuela sin su historia? Nada, un territorio. Y por supuesto, todas estas historias familiares de las que habla Francisco y habla Vegas, es lo que nos constituye como seres humanos, lo que nos permite saber qué hemos vivido, qué queremos seguir viviendo. Eso es la memoria, ¿no? Sin duda alguna. Un poco como la sangre para el cuerpo. Sin eso no estaríamos vivos. No existiríamos ni como personas, ni como país, ni como nación, ¿no? Y por eso es tan doloroso cuando uno ve los regímenes, determinados regímenes que pretenden manipular esa historia, transformarla, leerla para su propio beneficio, porque no se trata solamente de un cuento, se trata de transformar al país mismo. Es como si alguien pretendiera manipular nuestra memoria, nos estaría destruyendo como individuos, ¿no? Así que sí, yo estoy también, como lo dice Francisco, feliz de que el Archivo de Fotografía Urbana nos haya permitido escribir estos pequeños relatos familiares, íntimos, porque son los que nos constituyen como individuos. Sin esa memoria, pues nada, estaríamos muertos o seríamos simplemente carne y hueso, ¿no? Y algunos pellejos por aquí y por allá. Muchísimas gracias, Ariel. Fíjense, Patricia Martínez, Diana, pregunta, felicita por el proyecto editorial y pregunta si el Archivo de la Fotografía Urbana tiene alguna convocatoria para recibir proyectos de álbum familiar, ¿no? Se refiere a ensayos sobre álbum familiar, ¿no? Está esta pregunta y el comentario de José Luis Figueroa, ¿no? Se dice que lo han animado a seguir leyendo como polvo en el viento, que tiene olvidado en la mesa de trabajo. Muy a propósito, él también es de los Figueroa de Salamanca, al ladito de la Asunción en la isla. Gracias, Francisco, por ver en tu relato a mi familia desmemoriada. Gracias por tantas emociones en este viernes caluroso. Bueno, yo creo que estamos ya... Estoy viendo que hay una pregunta para Diana, disculpa. Sí, fue la que leí. Sí, Perdón, disculpa, estaba leyendo otra. La manera de cerrar es esta pregunta que hizo Patricia, que es ¿qué viene en este proyecto editorial? Y sí estamos muy interesados en recibir propuestas
Justamente queremos trabajarlo con Ricardo Ramírez porque él viene haciendo una investigación también sobre lo que es la imagen y cómo a partir de la imagen nos podemos expresar en distintas formas literarias. Todavía no le hemos dado exactamente forma al proyecto de cómo recibir esas propuestas, pero estén pendientes porque próximamente lo presentaremos. Así que síganos, otra vez les repito, síganos en nuestra página web, en nuestras redes, para que pues estén al tanto de las próximas presentaciones y los próximos proyectos. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Federico, encantado de verte. Francisco, igual. Ariel, un gusto. Descarguen los libros, cómprenlos, léenlos. Diana, muchísimas gracias. Katina, a todo el equipo de Trasnocho Cultural, que tiene tantos años haciendo una labor magnífica. Y bueno, a todos los que pudieron acompañarnos. Yo estoy muy agradecido por las reflexiones que hemos tenido en este viernes. Espero que cuando ya salgamos de aquí, todos sigamos rumiando estas reflexiones que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos por su apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias a todos.